The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light. El Touring Club es un lugar que fue escenario de la cultura, la política y la vida social de la ciudad de Trelew. Por estar vinculado a la tradición de su gente y por haber contribuido a numerosos encuentros de todo tipo, ya es parte de la identidad de la ciudad, que desde el 1926 sigue abriendo sus puertas a todo aquel que quiera sumergirse en uno de los rituales clásicos de cualquier ciudad. Are ringing, children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. El Touring no es solamente un edificio emblemático, sino que un lugar de encuentro social también en la ciudad. Exactamente. ¿Cómo empezó a desarrollarse esta historia del Touring? Bueno, como para dar un marco, a mi libro le puse el living de Trelew porque, como bien decís, toda la historia y toda la vida social, cultural, política y económica de la ciudad ha transitado por la confitería del Hotel Touring Club, por el salón comedor donde nos hallamos ubicados ahora, y también parte por el antiguo salón de fiestas que ahora está reformado en habitaciones. ¿Y cómo empieza un poco la historia del Touring? Bueno, para remontarnos de la historia del Hotel Touring, nos tenemos que remitir a los orígenes de Trelew, porque este hotel nace muy poquito tiempo después del nacimiento de nuestra ciudad. Nuestra ciudad nace a consecuencia, ahora que acabamos de cumplir un aniversario más, nace a consecuencia del inicio del servicio ferroviario. Se hace en la estación del ferrocarril, que está ubicada sobre la avenida Fontana, a media cuadra del hotel, donde actualmente funciona el Museo Regional Pueblo de Luis. Ese fue el edificio fundacional de Trelew, que fue construido en el año 1889. Y a raíz de que hacen la estación del ferrocarril, en las dos primeras cuadras de la avenida Fontana, ahí nacen los primeros hoteles, los primeros almacenes de ramos generales, que le dan a la ciudad una característica de ciudad de servicios. El Touring, la ciudad de Trelew en general, surge a partir de la instalación del ferrocarril. Una vez que el gobierno nacional da para que se construya el ferrocarril, lo que hace es, en forma de pago, dar 5 kilómetros de tierra a cada uno de los lados de las vías. Para que esas tierras fueran cobrando valor, lo que empieza a hacer la compañía de tierras
es estipular algunos negocios que tenían que estar cercanos a las vías del ferrocarril. Entonces, dentro de eso que se dispone 2 hoteles en esta misma cuadra de lo que hoy es el pasaje Gacín. El Hotel del Ferrocarril y el Hotel El Globo. Estos 2 hoteles van a ser los que van a estar trabajando, van a cambiar varias veces de dueños y de nombres, hasta que después en el 24 Agustín Pujol va comprando los 2 establecimientos y los termina uniendo, formando lo que hoy es el Touring. De uno de los hoteles conserva la confitería y algunas de las habitaciones de atrás, y del otro hotel van a ser todas las habitaciones más la parte del hotel. En esos primeros años del siglo XIX los compra, del siglo XX los compra el señor Pujol. Pujol era un señor que había empezado con un boliche de campo en Ñorquinco, noroeste de Chubut. Antes Ñorquinco estaba justo en el límite entre Chubut y Río Negro. Después tenía otro boliche de campo, otro, todo siempre por el norte del Chubut, esa meseta árida y agreste. Y los unía con tropas de carros, 12 carros que iban, 12 carros que venían con 12 mulas cada uno, llevaban cocineros, pibe de los mandados, toda una historia, una leyenda extraordinaria. Tardaban 3 meses en ir. Entonces Pujol compra este hotel cuando todavía no era tan rico, construye aquella otra parte y lo termina de hacer en el año 1926. Y un poco la historia que nos contaba hoy, el arquitecto, creador del Touring, bueno, es una... Bueno, previo emblemático, porque dejó muchas obras para Trelew, pero nos estamos refiriendo al arquitecto Luis Gacín. Pero previo a hablar de Luis Gacín, hay que hacer un párrafo aparte de don Agustín Pujol, que fue un inmigrante que vino de La Coruña, Galicia. A fines también llegó a nuestra región en 1888, ¿sí? Se dedicó al comercio, tuvo tropa de carros, tuvo almacén de ramos generales en Ñorquinco y en Gastre, y en el año 1904 decide establecerse en Madrid, y bueno, sigue relacionado a la actividad comercial. Estamos hablando también del emblemático del edificio Pujol, también de Puerto Claro, de Puerto Madryn, él era su propietario. Bueno, a él se ve que también le gustaba invertir en hacer obras arquitectónicas de importancia, porque él fue quien compra entre el año 1906 y 1908 el Hotel del Globo de la familia Stagni y el Gran Hotel y Restaurante del Ferrocarril, y bueno, él los va arrendando. Uno de los tantos arrendatarios fue don Juan Martino, que don Juan Martino era quien se encontraba al frente del hotel en el año 1924, cuando Agustín Pujol decide contratar a Luis Gacín, al arquitecto Luis Gacín, para que venga a renovar y ampliar su hotel aquí en la avenida Fontana. Pujol, que era muy emprendedor, él había convencido, por ejemplo, a Molina que se quedara acá para poner la farmacia, tenía a Corradi, que era el chofer de él, que lo convenció de todo. También había contratado un arquitecto que estaba en Buenos Aires de origen italiano, y fue el que le hace el proyecto del hotel y dirige la obra del hotel. Se llama Gacín. Gacín estaba olvidada, la memoria de Gacín. Mi hermano, cuando escribe una especie de gacetilla que tenemos del hotel, había puesto que el hotel lo había hecho Gacín. ¿Cómo sabía Luis que lo había hecho Gacín? Porque estaba firmado el hotel. Al lado del negocio que está ahora, que está acá al lado del hotel, que es la herbostistería esa que hay ahí, decía Gacín. Y bueno, Luis Gacín, tenemos además no solamente el Touring, sino que hay varias obras. Claro, Luis Gacín es un inmigrante italiano proveniente de Farra de Isonzo, Gorizia, en Italia, que había estudiado la carrera de arquitectura en la Universidad de Trieste. Y curiosamente, con él estudiaba uno de los hermanos Bencich, que los hermanos Bencich a comienzos de la década del 20
hicieron muchas obras de relevancia y dejaron edificios que aún hoy se conservan en Capital Federal, bueno, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, en el microcentro hay muchos edificios que fueron construidos por los hermanos Bencich. Y él llega, previo a la que se desatara la Primera Guerra Mundial, él llega desde Italia invitado por los hermanos Bencich. Trabaja con ellos un tiempo en Buenos Aires, pero como Buenos Aires ya tenía cierto desarrollo y había muchos arquitectos, bueno, él busca nuevos horizontes laborales, lo encuentra Pujol y bueno, Pujol es quien lo invita a que venga a trabajar para él en la construcción del Hotel Turín, que lo comienza en el año 1924 y es inaugurado en el año 1926. La remodelación, digamos, esta fusión de los hoteles para generar un solo edificio. Exactamente. No está muy claro en la historia, pero bueno, el Gran Hotel Restaurante del Ferrocarril en algún momento parece que se quema, o sea que deja de funcionar el edificio, y es ahí donde Luis Gacín hace la parte nueva, si se quiere, del hotel, que digamos es del 26, o sea que ya también tiene su historia, que corresponde a lo que actualmente conocemos como el comedor, las 50 habitaciones y lo que era antiguamente el salón de fiestas. Que no solamente hizo el hotel nuestro, sino que hizo también el Palacio Municipal, hizo también una reforma del Teatro Español, porque el Teatro Español tiene una forma que es más de estilo español, que está sobre la izquierda. Esa la hizo él, después hizo también la comisaría primera, y además después se va a Comodoro, y en Comodoro hace el Teatro Español de Comodoro, que es Patrimonio Histórico Nacional. Y es un arquitecto que tenía una arquitectura monumental, él quería mostrar la obra. Era de la época esa, eran como adictos a las columnas ornamentadas. Fíjense que en el frente del hotel están los leones y los repite también en el comedor. Claro. Y bueno, yo me lo imagino él en esa época convenciendo a Pujol para hacer esto, ¿no? Y en cuanto a la arquitectura y el estilo, ¿podés comentarnos algo vos de lo que hizo Gacín en el edificio? En el edificio, bueno, según lo que tengo registrado yo y que me han comentado algunos arquitectos, que quedó plasmado en mi libro, acá hay unión de varios estilos. Digamos, la parte nueva corresponde al estilo neoclásico. Sí. Y lo que es la parte de la confitería, sobre todo en su parte interna, con todos los decorados que tiene, corresponden al Art Nouveau. O sea que hay una mezcla de estilos que conforman todo el edificio. En todo el edificio, bueno, le dan características de edificio monumental. Te da esa sensación en ciertos claro, porque era Gacín, tenía esa característica que le gustaba hacer obras importantes, y tal es así, relatado por su nieta,
que no fue un hombre de fortuna, porque él, digamos, él pasaba un presupuesto y a veces gastaba más de lo que presupuestaba, porque por esto de que le gustaba hacer grandes obras. Otro ejemplo de las obras que dejó Gacín para la ciudad de Trelew es el Palacio Municipal. También otro edificio monumental. Monumental, que bueno, hay una historia que dice, el edificio no fue terminado. Si uno ve, nosotros en el museo conservamos el plano original de la municipalidad y el edificio no está concluido, solo tiene del edificio original la planta baja, porque cuenta la historia que cuando hicieron la carpintería del edificio, que la concretó, no interpretó bien los planos de Gacín y se fue de escala. Tanto las ventanas como las puertas se fueron de escala, entonces el edificio perdió... Tomó otra característica y otra escala que... Entonces no pudieron continuar, y además que también el edificio se construyó a principios de la década del 30, cuando estábamos transitando la plena crisis del 30, claro, que se dio a nivel mundial y de lo cual Trelew y la Argentina en general no fue ajena, así que bueno, a muchos comerciantes los llevó a la quiebra y bueno, creo que en ese momento también por eso la obra, que era muy faraónica, tampoco se pudo ver concluida. El neoclásico fue un movimiento internacional, es decir, que se construyeron obras partiendo de principios y modelos semejantes en diferentes lugares del mundo, con una fórmula que genera un impacto visual que le otorga a los edificios un carácter de solemnidad, con lo cual se lo utilizó para crear modelos establecidos que se copiaban sin apenas variaciones, y surgen así edificios de carácter público, municipales, teatros o todo programa que requiere una importancia institucional. Bueno, Enrique, estuvimos hablando un poco de la historia del Turing y de la fundación y demás, y en cuanto a la parte de arquitectura, ¿qué nos puedes comentar del edificio? Bueno, el edificio está comprendido dentro del neoclásico. En el neoclásico, en el siglo XIX, hizo un revival de los clásicos, de los 5 órdenes, 3 griegos y 2 romanos, ¿no? El orden dórico, jónico, corintio, y el toscano y el mixto, que son... El toscano y el mixto son romanos y los otros 3 son los griegos. Y este edificio corresponde al jónico, ¿sí? Por el tratamiento que tiene las columnas. Las columnas. Sí. El dórico establece robustez y fortaleza, y esto es más esbelto y más bello, ¿sí? Tiene como una característica de belleza. Y tiene, como todas las cosas y como se hizo, es decir, calcula que el neoclásico empezó en el siglo XIX, que tomó cosas de los griegos, de los romanos, de lo que se hizo en el Renacimiento, lo incorporaron también en el siglo XIX, varias cosas. Y entonces este corresponde al jónico francés. ¿Por qué? Porque tiene, de ambos lados, tiene la figura, la decoración de la columna. Claro. ¿Sí? No es una figura plana, digamos. Exacto, que no es nada más que el dibujito, sino que tiene ambos lados, de los 4 lados tiene el coronamiento de la columna. O sea que el neoclásico lo que hace es tomar elementos separados que le daban como una característica y los unificaba. Exacto. Y a su vez también usan el almohadillado, ¿sí? Que eso ya responde al Renacimiento. Claro. El trabajo de los castillos del Renacimiento, ¿sí? Que empiezan a hacerse en Florencia y después lo repiten en todos lados. O sea que y esa parte que sería la parte del hotel propiamente, es la parte neoclásica, es la parte, digamos, que del acceso a la confitería, un poco, ya es un poco más de... Eso ya corresponde más a la confitería, al Art Nouveau. Más Art Nouveau. Exacto.
Bien, y además tiene como esta característica de ser un edificio que tiene como una impronta bastante fuerte. Exacto. Eso se lo da también un poco el estilo, ¿no? El estilo, sí. Y justo estamos enfrentados al Banco Nación. Matthew John en su libro explica que los constructores que hicieron el Turing también hicieron el Banco Nación e hicieron también la municipalidad. Claro, de hecho, esta peatonal tiene el nombre. El nombre lleva el nombre. O sea que como que se armaba estos elementos para darle una característica de contundencia, de importancia. Bueno, el Banco Nación, la municipalidad del Turing. Y la estructura es una estructura tradicional, la construcción es una construcción tradicional. Sí, de hormigón con ladrillo. Y después tiene disfrazadas acá lo que está en voladizo, las vigas en voladizo para sostener el balcón, están con la decoración, ¿no? Mas coitado é covarde. Y esto también responde entonces al orden de este neoclásico de arquitectura, ¿no? Que veníamos hablando desde la fachada. Exacto. Sí, esto corresponde al orden jónico, ¿sí? Y francés porque tiene de ambos lados, como la fachada tenía. Después tiene el gabilo, que es la hinchazón de la columna. En la parte central. Exacto. ¿Sí? Que en estas columnas están exageradas, porque si eso se hacía en la época de los griegos, templos griegos, como eran muy altas, entonces el problema de la visión es que se tomaba para adentro, entonces le hacían estos profesos para afuera, para cuando uno lo vea de lejos, tenían... se veían rectas. Se veían rectas. O sea que se ensanchaban el centro como para... Exacto. Igual que cuando pasan los 10 metros de luz, el efecto del ojo hace que tenga una panza. Y los edificios griegos tenían ya hecho el estudio y tenían la contrapanza. Es decir, estaban cóncavos para que para el efecto de luz, para cuando uno lo ve, entonces parecía derecho. O sea que se siguió a rajatabla elementos del clasicismo, y incluso acá que no tenemos perspectiva... también lo hicieron, lo exageraron. Exagerado. Y después el resto de los elementos también responden a esto del neoclásico. Sí, todo el trabajo de ornamentación. Este es el balcón que hablábamos hoy. El balcón que donde tocaba la orquesta cuando se hacían los eventos acá en este salón. Que también tiene como una columnata con un ritmo que va armando el espacio, ¿no? Exacto. Los órdenes griegos tienen el basamento, el fuste y el coronamiento. ¿Sí? Y después, que la arquitectura contemporánea, en todos los edificios vemos el basamento, el fuste y el coronamiento. Es decir, se vuelve a repetir la misma arquitectura clásica, los edificios modernos lo tenemos. El Art Nouveau fue una de las corrientes de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX. En esta nueva estética predominaban la inspiración por la naturaleza, a la vez que se incorporaban novedades derivadas de la revolución industrial, como el hierro y el cristal. Es una de las características del estilo la completa liberación de las formas del pasado, con lo cual la relación con la naturaleza es tan importante que su organicidad inspira la propia conformación arquitectónica. La unión entre la belleza y la utilidad es uno de los mensajes sociales que caracterizaron el movimiento. Bueno, esto ya sería la actual confitería del hotel, ¿no? Sí, el hotel se inaugura en 1926. Y hay como todo un friso, pero de cerámicos, ¿no? Sí. Y eso ya es más del Art Nouveau. Esta es la parte que hablábamos, que es un poco del Art Nouveau. O sea que toda la decoración esta del acceso, las ventanas, todo eso ya corresponde a lo que se tildaba en aquel momento del Art Nouveau. Todos los eventos sociales
más relevantes de la ciudad pasaban por el Hotel Turing. Hay infinidad de fotos de cenas, de almuerzos, agasajos a personalidades que pasaban por la ciudad, que las realizaban en el comedor del hotel. Los casamientos también de familias relevantes de la ciudad se hacían en el hotel. La escalera, que es tan característica, aún hoy en día para los festejos de 15 años o casamientos, las novias o las niñas vienen a sacarse fotos aquí al hotel. Las relevantes de la ciudad se hacían en el hotel. La escalera, que es tan característica, aún hoy en día para los festejos de 15 años o casamientos, las novias o las niñas vienen a sacarse fotos aquí al hotel. Esta es la escalera que comunica la planta baja, la confitería del hotel con las habitaciones, que ya nuevamente cambiamos de estilo acá. Sí, acá volvemos a cambiar de estilo y conformamos esta parte del Art Nouveau, ¿sí? Hay una escalera de Valdebelde en un edificio que tal cual es este. ¿Y qué características tenemos para explicar un poco más qué es el Art Nouveau? Y el Art Nouveau es un periodo que fue de 1890 a 1900. Uno es el trabajo de las curvas, ¿sí? El dibujo de las curvas como están ahí en la ornamentación, claro. ¿Sí? De todo el uso de la curvatura. Que tiene una situación más sinuosa, incluso en el acceso también, ¿no? Exacto. Que rompe con la estructura que venía trabajando todo derechito, las cosas. ¿Sí? Claro. Es un periodo entre lo neoclásico y el racionalismo, claro. ¿Sí? Que después dio pie al movimiento moderno. Y bueno, esta escalera, como está diseñada, la curvatura, el dinamismo que tiene la escalera esta, es del Art Nouveau. Claro, ¿sí? Eso es también la situación de dinamismo, ¿no? Exacto. Es como algo característico. Y bueno, un poco la característica también y la importancia que tenía esta escalera, porque acá era el acceso al salón de eventos, ¿no? Exacto, sí, sí. Tenía este salón, este gran salón del frente, que bueno, pasaban todos los eventos de importancia en la ciudad, se daban acá. Sí, por eso el remate de la escalera, del dinamismo que tiene, llevar al salón principal, de eventos, que en ese tiempo fue el lugar de los casamientos, cumpleaños. ¿Y cómo es un poco el funcionamiento hoy de este lugar? Y este lugar tiene el acceso de acá, de las habitaciones, y tiene, para donde era el salón se hicieron habitaciones, y después tienen pasillos a la izquierda y a la derecha las habitaciones del hotel. O sea que se distribuye como un peine de habitaciones. Exacto.
bueno, a partir de ese momento es cuando ya surge el touring, pero la familia que está actualmente no llegó, en ese momento fue pasando por diferentes dueños. Fue pasando por distintos dueños. La familia Fernández, que es quien hoy administra y es la dueña del lugar, está a partir del año 49. En el 49 viene, bueno, Pepa con su esposo, Luis, el cuñado de Pepa, y su señora vienen a administrar el lugar. Primero se alquilaba y después con el tiempo van a comprar el hotel y lo van a seguir desarrollando ellos. Yo venía casada con mi esposo, recién casada, en el año 49. Y acá venimos a la Patagonia de estas circunstancias que se dan, que nos encontramos con unos amigos y nos dijeron, vayan a la Patagonia. Bueno, vamos, total, no tenemos mucho que hacer, vamos a la Patagonia. Y acá en aquel momento los que estaban acá ya estaban cansados del hotel y lo querían transferir la llave, no la propiedad, sino la llave. Bueno, nosotros vamos a quedarnos a probar por unos años, pero no fue así. Con mucho sacrificio lo pudimos ir comprando, lo pudimos ir modificando y ahora acá estamos. Y ustedes fueron haciendo varias remodelaciones en el hotel. ¿Eso lo fueron haciendo porque precisaban más lugares, precisaban otros espacios? En revisión lo que es el edificio, no. Ah. Más comodidades en muchas cosas, como por un ejemplo, porque en aquella época, cuando nosotros venimos, no había ni teléfono siquiera. No se podía usted comunicar, había un teléfono solo y nosotros los pudimos ir modificando, poner habitaciones todas con baño privado, que antes no, el baño era distribuido en 3 o 4 habitaciones, claro. Teléfono en todas las habitaciones, una comodidad, pero también es una comodidad que se podía dar en esta época, pero no en aquella otra época, claro. Porque en aquella época no había gas, ahora hubo gas natural para poder calefaccionar todas las piezas, que antes no se podía, se usaba una estofitita de queroseno más. Y cuando llegaron, ¿este lugar funcionaba como hotel y tenía un funcionamiento permanente? Funcionaba como hotel, ya tenía buena trayectoria. Ya tenía una trayectoria y un nombre. Pues ya venían gente, ya venían deportistas, ya venían políticos. Ya cuando hicieron varias obras como el dique Meguino, ya estaban acá todos los ingenieros que dirigieron la obra. Sí, ya estaba. En un lugar que nucleaba siempre gente. Y en aquella época ya atrás está la cocina y acá era comedor y comían a las 12 y a la noche, sí. Y además tenía un salón que era un lugar de fiestas. Otro salón, hay un salón de fiestas también. Claro. Sí. Era como un lugar de las fiestas más importantes, se realizaban en este lugar. Sí. Arriba en el primer piso había un salón de fiestas que le llamaban. Se hicieron varios casamientos, sí, varias reuniones y eso. Ahora no, ahora lo hicieron en habitaciones. Y el hotel, bueno, tiene una serie de espacios, tenemos la confitería, el comedor y demás, y tenemos toda esta serie de habitaciones que son claro, estas originales. Habitaciones el tema fue así. Hay otro espacio que desapareció, que es había un salón de fiestas en el primer piso y que balconeaba sobre la calle Fontana, ahora peatonal Gacín. ¿Y eso en qué momento desapareció? Eso desaparece en la década del 60, 1966, el primero que se hicieron habitaciones y el primer pasajero que para ahí es Onganía. Onganía cuando todavía no era presidente. ¿Y estas habitaciones tienen la particularidad Estas habitaciones las teníamos nosotros como abandonadas, diríamos, siempre esperando de poder generar algún proyecto para ellas. Y en ocasión que Gavirati, historiador de Madrid, había presentado un primer libro sobre los bandoleros, Butch Cassidy, Saddam Skid y Etta Place, que estaban en Cholila y que habían venido acá. Cuando presenta su segundo libro, nos pide el salón, viene Sepiurka, que es el autor del Rocky Trip, que le hace la presentación del libro. Entonces ese día decidimos con él de habilitar una de estas habitaciones como que haya sido la que estuvo Butch Cassidy cuando pasó por Trelew con Etta Place y con Saddam Skid. Entonces a partir de ahí está incorporado, diríamos, al circuito turístico del hotel. Tenemos la historia que es muy pintoresca del bandolero Butch Cassidy, ¿sí? Que estuvo con su mujer Etta Place y su amigo. Contaba don Pedro Meschio, también un antiguo poblador de nuestra ciudad, que él recordaba en su niñez, atando cabos en 1905,
que fue la fecha que se hizo uno de los primeros carnavales en Trelew, si no fue el primero. Él estaba presente, era muy niño, y recuerda haber visto a Butch Cassidy, que trabó relación con el que era gerente del Banco Nación en esa época, Lincoln Howard, que también era de origen norteamericano, y bueno, dicen que como eran del mismo origen, qué sé yo, no asaltaron el banco. Hubo un pacto, digamos. Hubo un pacto y no dicen, no sé, porque ellos también venían de Cholila, ellos estaban radicados en Cholila y hacían vida de granjeros, como que querían cambiar un poco el estilo de vida, no sé, estaban como camuflados, entonces bueno, querían hacer buenas migas con los pobladores locales. Y le dice que estuvieron 2 o 3 días alojados coincidiendo con el primer carnaval en nuestra ciudad. Reading my paper in Ray's Cafe. The old guy next to me is loud as day. Esta es la parte antigua del hotel, o sea, las habitaciones originales del hotel. Bueno, esta sería la parte más antigua de lo que se mantiene en pie del hotel. Y originalmente eran 3 hoteles, esta era la parte, diríamos, de atrás del hotel El Globo. Y las paredes estas se ven del lado de afuera, que están todas pegadas con adobe, no están pegadas con cemento. Claro, ladrillo con adobe. Claro, y bueno, y esto después se integra a lo que es el Hotel Turing. Esta habitación pasó a ser más famosa que el hotel. ¿Por qué? Cuando Gavirati, que es un historiador de Madrid que estudia el tema de la relación de los galeses con los indios, empieza a investigar la historia de los bandoleros, Butch Cassidy, Adam Skid y Etta Blaze, que vivían en Cholila. Entonces, bueno, estuvo acá en el Turing y estuvo en esta parte de abajo. Y cuando presenta el segundo libro, la segunda edición de su libro, lo hace acá en un salón que tenemos en el salón comedor, y aquí era verano y acá en el patio se pone una mesa y ahí se hace de golpe la apertura de esta habitación como la habitación de los bandoleros. Siempre le aclaramos a los clientes que no quedó la habitación así porque se fueron los bandoleros. A veces cuando vienen los chicos del colegio dicen, ¿pero que dormían los 3 en esta cama? No, esto es de una recreación, de uno solo que pasó por acá. Y la idea fue como también recrear un poco los elementos del... Claro. Por ejemplo, fíjate, una de las cosas meritorias es, la cama es del hotel, esta cobija vino en el Mimosa, que es de una antepasada de la señora de mi hermano, esa máquina de coser es del hotel, ese vestido es de una galesa, el traje ese era de un galés, o sea que casi todas las cosas son bastante genuinas. Esta tina es muy pintoresca también. En ese momento las habitaciones, como no tenían baño privado, para bañarse le ponían la tina esta y le ponían agua caliente. O sea, se traía el agua. Entonces, claro, se ve mucho en las películas de época. O sea, que en el dormitorio le ponían la tina. Los dormitorios eran dormitorios claro, sin baños. Claro, y después para hacer las necesidades iba al excusado que siempre estaba enfrente. Del otro lado del patio. Del otro lado del patio, lejos. Claro. Porque era como el foco infeccioso. Al principio vivían en las habitaciones, hoy tenemos una habitación recreada con la presencia de los bandoleros. Bueno, esa es la habitación que utilizaba la familia Fernández para poder vivir, es la habitación donde nace Luis, entonces tiene una cuestión familiar, se va volviendo este espacio. Y con la cuestión social pasaba que no había muchos establecimientos en Trelew como para que se pudiesen hacer reuniones. Entonces, de a poco el Turing va cobrando una importancia social y de reconocimiento muy importante. Empezaron a hacerse casamientos, bautismos, lo mismo que el comedor. Al comedor no podía venir cualquier persona. Claro, tiene unas características importantes el comedor. Exactamente. Para entrar vos tenías que venir de traje, si no, no podías ingresar. Imagínate que tenías
tenías 5 platos, era el menú, digamos, y tenías una banda en vivo, una orquesta que estaba tocando en el balconcito que hoy se ve igual en el comedor. Entonces iban ambientando el lugar a partir de esta orquesta. Era un lugar donde vos podías encontrarte con los médicos, los abogados, y de a poco también se iban estableciendo lazos sociales. Muchas veces venir al comedor significaba que las muchachas de Trelew podían conocer a algún caballero y así iniciar alguna historia de amor dentro de este lugar. Recordemos que para la década del 20 fue todo un adelanto para la época el hotel. Era lo más importante que tenía nuestra ciudad, así que bueno. Y ubicado en un lugar estratégico de la ciudad. Exactamente. Estaba implantado en el radio céntrico. Inmediato a la terminal, a la estación de tren. A la estación de tren, que en ese momento cumplía un rol fundamental, porque recordemos que hasta el 29, que se hicieron los primeros vuelos, el único medio de locomoción que había eran los barcos. Si un poblador local quería viajar a Buenos Aires, tenía que hacerlo en barco. Y para ir de Trelew, Gay, Mandolao, del Valle, el único medio que había se iban en tren hasta el puerto de Puerto Madryn, y de ahí embarcaban en los barcos de la Anónima a Buenos Aires y bueno, a otros lugares del mundo. Y el hotel no solamente cumple una función de hotel y de confitería, sino que tiene un rol social en la ciudad que lo fue manteniendo a lo largo del tiempo. Mira, yo siempre repito una frase que es de un amigo también de la casa, que es Luis Montalto. Luis Montalto es un periodista que había venido por el diario Jornada, es de los que han sido detenidos en ocasión del Trelewazo, y Montalto se refiere al touring y dice que el touring, más que un negocio, es como una institución de Trelew y que tiene algo especial y que por suerte ha perdurado en los años, ¿no? ¿Y por qué crees vos, en lo personal, que se dio toda esta situación de generar el touring como un espacio de encuentro social y de tanta importancia? Porque fue, digamos, el hotel y la confitería que perduró a lo largo de los años. Bueno, y también un papel importante la familia Fernández, que bueno, han sabido conservar, ¿no es cierto?, el hotel con las características arquitectónicas que tuvo desde sus inicios, y además ese toque tan mítico que tiene el hotel, donde bueno, uno se reúne a leer, a estudiar. Hay muchos estudiantes de la universidad que tenemos aquí cerca, que vienen, incluso cátedras de la universidad se han dictado en el Salón Comedor. Cuando la universidad no tenía el edificio que tiene ahora, tenía muchas menos aulas y bueno, daban abasto. Algunas cátedras se han dictado acá en el hotel, o sea que ha sido muy característico. O sea que siempre cumplió un rol... Un rol social muy importante. Y hoy también sigue manteniendo esa característica de reunión social, si bien ya no se hacen tantos eventos, sigue manteniendo como una idea de encuentro, ¿no? El hotel y la confitería también. Sí, por ahí a mí siempre lo que me llama mucho la atención del touring es que sin importar las banderías políticas, todos los grupos de diferentes partidos se siguen reuniendo aquí, siguen haciendo presentaciones o a veces hay inicios de campañas.
Entonces eso es raro, hay una apropiación por parte de todos, es un espacio libre, digamos, en el que cada uno puede expresarse. Y en tu libro, además de la parte histórica, ¿qué otros temas tocas en relación al Turing? Sí, la intención con el libro fue en general que fuera una cuestión de difusión, no abocado solamente al ámbito historiográfico, nada más. Entonces, la particularidad por ahí que tiene el libro es que uno puede iniciar el libro desde el capítulo que quiera. Tal vez al principio sí hay cuestiones que tienen que ver más con este análisis entre lo privado y lo público, de cómo va surgiendo el Turing, pero lo fuerte del libro tiene que ver con esas pequeñas o grandes historias que hacen a este lugar y que le dan su valor. Historias que van desde el contar un poco de Pepa, cómo llega, cómo era su infancia, cómo es venir de España a Buenos Aires, estar viniendo en Buenos Aires y después venir acá a Trelew, que era un pueblo muy chiquito en ese momento. Cuenta un poco también la historia de uno de los mozos del Turing, Carlos, que es muy particular también. Él llega al Turing teniendo 11 años porque había fallecido su mamá, su papá no podía mantener a él y a su hermana, entonces lo que decide es poder dejarlo al cuidado de Pepa y a partir de ahí que él pudiese estar trabajando y que tuviese un techo, que tuviese alguien que lo cuidara. Y ahí Carlos nos empezaba a contar, o Mansilla, por ahí como más se lo conoce, empezó a contar un montón de historias que tenían que ver con esto. Un nene de 11 años que no llegaba ni siquiera al mostrador, atendiendo a la gente, la relación que fue teniendo con cada uno. Por ejemplo, me decía que del Cine Coliseo venían y como lo veían chiquitito le daban entradas siempre, entonces él se veía todas las películas que había. Después me contaba que del servicio militar había podido zafar un poco porque uno de los que venía al Turing lo conocía desde muy chiquito, entonces digamos que todos le fueron dando una protección y además él terminó criándose con Luis y con Rafael. Entonces, son todas esas historias que le van dando vida a este lugar. Sí, la familia Fernández y los mozos que están trabajando acá son como parte ya del edificio y del todo, ¿no? De esto que uno entra y ya los ve permanentemente. Sí, uno ve que llegan algunas personas y ni pregunta qué van a tomar, ellos van y les traen directamente, son parte del lugar. Ya hablamos un poquito de cómo surgió y cómo estaba ubicado en ese momento, y en la actualidad cómo se ve el Turing en la ciudad, en el contexto de la ciudad. Por suerte, digamos, desde hace unos años para acá se empezó a valorizar un poco más los edificios históricos de la ciudad. Si bien desde el 95 está considerado patrimonio de la ciudad, de un tiempo para acá vemos que se le da una importancia mayor, podemos ver a las escuelas, a los jardines, viniendo a conocer su ciudad, a recorrer todos los rincones, a poder subirse a la terraza y observar la ciudad, observar los edificios que han quedado sin construir de la década del 70. Entonces, eso me parece que es muy importante que de a poco, y sobre todo a partir de los chicos, se vaya valorizando el edificio y la ciudad. De hecho, a la calle actual, al pasaje actual que se hizo peatonal, es el nombre del arquitecto que lo construyó. Exactamente, es el nombre del arquitecto, y un poco en honor a él y a todos los empleados, a todos los obreros italianos que vinieron a la zona en esa época y que posteriormente terminaron conformando también la Asociación Italiana. En base a la construcción del hotel, por ahí es un dato que parece menor, pero los obreros y el arquitecto que vino fueron italianos, y en base a esta organización que tuvieron que hacer, a venir a un lugar alejado y demás, se fue conformando una asociación, la Asociación Italiana. Entonces, me parece que es un dato muy interesante que rescatemos a partir de algo que es la construcción de un lugar, cómo se pueden generar cosas. Y eso se mantiene incluso hasta hoy. Hasta la actualidad. Sí. Y actualmente, ya vamos por la tercera generación de Fernández a cargo del hotel, porque Nacho, por nombrar uno, que también
habitualmente está detrás del mostrador y también, bueno, sigue los pasos de su abuelo y su padre y su tío que mantienen esta tradición, ¿no? Esta tradición, y bueno, según dijo Luis en el libro, espera que sus nietos, o sea, los bisnietos de los iniciadores de los hermanos Fernández López, continúen en el hotel. ¿Y qué es para vos y para tu familia este lugar, el hotel? ¿Qué significan? Mira, para mí, imagínate que es la vida nuestra, siempre he estado acá, trabajamos acá, somos muy agradecidos a Trelew, al hotel, a Chubut. Bueno, qué sé yo, es nuestra casa.